Yo actualmente me dedico a la especialidad de psiquiatría, también me dedico a los cuidados paliativos. Me arrodillé cerca del muchacho que estaba a punto de fallecer y le tomé la mano y yo quería, digamos, que él lo último que viera antes de partir fuera la mirada de un ser humano. Y lo acompañé. Estamos aquí, mi nombre es Juan Manuel Capelo, hoy con un tema súper interesante, acompañado de mi amigo Edgardo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Juancito? ¿Todo bien? Y con una invitada muy especial que tenemos. ¿Cómo te va, Paula Tejada? Hola, buen día Edgardo, buen día Juan, gracias por la invitación. Paula Tejada es médica psiquiatra y médica de vocación. Yo actualmente me dedico a la especialidad de psiquiatría, sí, y dentro de la psiquiatría también me dedico a los cuidados paliativos. Perfecto. ¿Sí? Yo me formé hace muchos años primero como médica clínica y en el transcurso de que iba viendo a mis pacientes en la atención de estas enfermedades, veía que a mí me interesaba algo más que lo que le pasaba en el cuerpo a la persona, ¿no? Me interesaba lo que le pasaba en la mente, en las emociones, me interesaba ver ese ser humano cómo estaba afrontando esa enfermedad, y eso me llevó a estudiar la especialidad de psiquiatría. Actualmente, bueno, yo atiendo pacientes con enfermedades mentales graves, crónicas, trabajo en un hospital de Capital Federal que es especializado, entonces atendemos esas patologías que tienen un tratamiento, pero a veces no tienen una cura, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar u otros trastornos del ánimo, y a través de tratamientos integrales los ayudamos a los pacientes a tener una mejor calidad de vida. Estando en un hospital en Capital, atravesás un montón de situaciones y traumas, ¿no es cierto? Sí, las enfermedades mentales son enfermedades que generan muchas veces mucho sufrimiento en las personas, y no solamente en el que la padece, sino en todo el entorno, el grupo familiar, los amigos, las parejas, y están atravesadas por un montón de factores sociales, económicos, culturales, digamos. No solamente se sufre de los síntomas que se tienen, sino a veces se sufre de la falta de trabajo, de la falta de amor, de la falta de contención, de la falta de poder acceder a un sistema médico y multidisciplinario de calidad. Digamos, nosotros recibimos pacientes en el hospital que viajan a veces horas para venir a hacer un tratamiento al hospital de día. Yo específicamente estoy en el hospital de día del Hospital de Emergencia Psiquiátrica Torcuato de Alvear, y muchos vienen con 1 hora y media de viaje para hacer su tratamiento. Así que sí, atravesados por muchas cosas. Por la realidad misma. Mira, yo tenía acá una pregunta. Sí. Justamente ella dijo que se dedicaba al cuidado paliativo. Sí. Lo que yo quería saber es por qué vos te dedicás al cuidado paliativo y si fue algo que te marcó o algo que te llevó, digamos, a eso. Sí, mira, a mí siempre me interesó acompañar al paciente, como pudiera, digamos. Yo recuerdo lo que a mí me definió para ser médica. Quizás les cuento algo personal, pero fue el momento donde yo dije, quiero ser médica. Yo tenía 17 años y estaba en la costa con unos amigos, como uno hace en las vacaciones, ¿no es cierto?, familiares, que te reunís con unos amigos, y estábamos yendo a un lugar, salíamos hacia un lugar, y en la ruta hubo un gran choque. Y en ese choque había, digamos, un muchacho con la moto que quedó abajo de un camión. Nosotros justo pasábamos en ese momento por la ruta caminando, como hacen muchos adolescentes, ¿no es cierto?, que vuelven del boliche y caminan hasta sus casas. Y yo me acuerdo que nadie se quería acercar a la escena porque fue muy impactante, y yo me acerqué, me arrodillé cerca del muchacho lo vi que estaba a punto de fallecer. Yo tenía 17 años, no tenía ningún conocimiento médico. Me imagino. Y le tomé la mano y yo quería
digamos, que él lo último que viera antes de partir fuera la mirada de un ser humano. Entonces le tomé la mano fuerte, me quedé ahí y lo acompañé. Y eso fue lo que a mí me marcó, y yo dije, yo quiero hacer esto. Yo quiero acompañar a la gente en el último momento, o en la preparación para ese momento, o en la asistencia, digamos, de todo eso que ocurre cuando alguien se enferma gravemente, y que no es solamente la medicación que se le da o el tratamiento específicamente, sino es todo ese ser humano que transita esa enfermedad y todo lo que se le mueve adentro. Los cuidados paliativos no son solamente para las personas que van a morir de cáncer, sino que son para aquellas personas que tienen enfermedades de muy difícil tratamiento y que se sabe que en el corto tiempo pueden fallecer. Digo esto porque uno siempre asocia lo paliativo con el que está terminal, y no es eso solamente. Claro. Y siempre esos cuidados paliativos son a través de un equipo. En mi caso yo sería como la psiquiatra en ese equipo. En ¿no? ese equipo. Así que bueno, llegué de esa manera a la medicina y después fui llegando, digamos, porque yo me daba cuenta que había algunos pacientes que, por ejemplo, me llamaban en interconsulta como psiquiatra y me decían, bueno, usted tiene que ver a este paciente, doctora, ya se le dio un diagnóstico de cáncer, pero está muy mal, no quiere comer, no quiere levantarse, llora, la familia quiere que haga esfuerzo y no pone voluntad. Entonces me llamaban a mí como para ver qué podía hacer. Y yo lo que veía en ese momento, y lo vi en muchos casos, era que el paciente, digamos, estaba atravesando un proceso que era natural y que era saber de alguna manera que iba a morir físicamente y que no tenía un espacio para poder hablar de eso. Porque en nuestra cultura solemos no hablar de la muerte. Es algo que nos duele, nos asusta, preferimos no nombrarla. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Eso nos viene bien mientras no nos toque a nosotros la muerte, o no nos toque que un familiar o un amigo o alguien que amamos vaya a fallecer. Entonces no hablamos de la muerte, hacemos como que no existe y vivimos mejor, entre comillas. Pero el tema es que en algún momento nos va a tocar. Está. A nosotros, a aunque nuestros no lo familiares. queremos ver, el tema está ahí. Totalmente. Al ver que los pacientes no tenían un espacio para poder hablar de esto, ahí empecé a estudiar específicamente y a formarme en la psico-oncología, que es como esa rama de los cuidados paliativos que aporta como esa mirada más integral del paciente, es decir, qué necesidades no solamente físicas y médicas tiene el paciente que va a morir, sino qué necesidades emocionales, espirituales, qué le pasa a ese ser humano. Y bueno, así fui llegando. Así fuiste llegando. Me sacaste justo una pregunta, porque digo, qué difícil es desde... Hablábamos en un programa anterior y comparábamos la ciencia con la religión y la creencia. Digo, qué difícil, y veo que tu enfoque principal fue a decir, bueno, a ver cómo yo llego con las dos cosas, que es lo más complicado. Y la pregunta va, ¿no? Por ejemplo, te toca tratar a un paciente que a lo mejor cree en Dios, otro que cree en Alá, a lo mejor otro que no cree en nada. Digo, cada uno debe tener su propio caso. Es tal cual como vos lo decís, digamos. Yo he atendido a lo largo de estos años pacientes que, digamos, tenían su religión, profesaban su religión, concurrían, digamos, a todas las ceremonias de su religión, y otros pacientes que no tenían contacto, digamos, ni con lo religioso ni con lo espiritual, sino que tenían un paradigma, como nosotros llamamos en la medicina, un paradigma biológico, de creer que, bueno, que el cuerpo, que la vida termina cuando el cuerpo físico muere y que no hay nada más allá. Y los cuidados paliativos lo que plantean, que por eso a mí me gusta esa orientación, es el respeto por lo que el paciente cree. Claro.
no es que nosotros le vamos a llevar al paciente lo que nosotros creemos y le vamos a decir, no, bueno, pero mirá, quizás existe una posibilidad después de que te mueras, de que estés en el cielo. No, sino dentro de su creencia, cómo puede transitar ese periodo para irse en paz. Porque lo que sí sabemos, o lo que yo sí estudié como médica, digamos, que me dedico a esto, es que las personas que pueden prepararse emocionalmente para partir, lo hacen de una forma más pacífica, lo hacen sin luchar, lo hacen entregándose a ese proceso. Entonces es muy importante el respeto por esa creencia, por ese ser humano, que es único e irrepetible, y que nosotros nos estamos adentrando en el momento de la muerte a un proceso que es sagrado, misterioso, digamos. Entonces yo no soy quien para decirle a un paciente lo que le va a esperar del otro lado. Claro. Puedo tener mi creencia, pero no es esa mi función. Claro. Salvo que, bueno, que el paciente me diga, como me ha pasado, doctora, ¿y usted qué cree? Porque los pacientes, cuando uno les da lugar a hablar, preguntan. Y bueno, yo ahí sí les digo mi creencia, pero no deja de ser una creencia, algo, ¿no? Pero me parece importante esto, remarcar esto, que los cuidados paliativos es el cuidado integral del ser humano, respetando su dignidad hasta último momento. ¿Todo el mundo acepta cuando le dicen te vas a morir? ¿O es una lucha o depende del paciente? Mira, yo te cuento mi experiencia, digamos. No todo el mundo acepta que se va a morir. Y de hecho eso está estudiado, digamos. Había una médica, ya falleció, Elizabeth Kubler-Ross, que es una psiquiatra que se dedicó a los cuidados paliativos, que ella describió las etapas emocionales de un paciente cuando se entera que va a morir. Y lo primero que bueno, son etapas, cada una con sus síntomas, sus características, pero básicamente ella habla de como de dos momentos. Una es la negación de la situación, como decir, bueno, no, esto no me está pasando a mí, esto quizás es un error, quizás se equivocaron en el diagnóstico, quizás ese tumor que tengo va a desaparecer con alguna técnica o consulta que haga. Y todo esto es normal y natural, porque el psiquismo no puede procesar esa noticia, porque todos, digamos, sobre todo cuando tenemos una edad donde se supone que no tenemos que morir, ¿no? Claro. Porque los ancianos en eso son mucho más sabios. Mucho más sabios, ¿no? Más sabios. Ellos saben que les queda poco tiempo, entonces la forma en que toman el diagnóstico no es la misma que los adultos o los adultos jóvenes. Los adultos jóvenes, sí. Y entonces, después de esa etapa, viene una etapa de profunda tristeza y depresión, donde el paciente se da cuenta que haga lo que haga, se someta a los tratamientos que se someta, va a morir. Y ahí depende el recorrido que pueda hacer el paciente y que la familia acompañe. Ahí viene una etapa de aceptación, de entrega. No siempre todas esas etapas son así como yo las estoy contando. A veces son mezcladas, a veces no se llega a la etapa de aceptación y los pacientes mueren en un estado de lucha. Lo que yo sí he visto, tanto en los pacientes como en los familiares, que cuanto más aceptación haya de ese proceso, mejor es la partida. Claro. Más inofensiva es la partida. Se da lugar ahí a la despedida. Y queda realmente una sensación de mucha paz, que es con dolor, por supuesto. Cuando despedimos a alguien que amamos, hay dolor, digamos. No querer atravesar por ese dolor o no querer que ese dolor nos toque es imposible. Somos seres humanos y eso nos va a doler. La ausencia física de nuestro ser querido duele, lleva años y a veces toda la vida luchar con eso. Cuando uno deja de luchar, las cosas fluyen mejor, se acepta mejor. Si yo lucho con esa tristeza que tengo porque no
porque estoy extrañando a mi ser querido, es como que entro en la tristeza y en el enojo. En cambio, si yo dejo que esa tristeza salga y me doy mis momentos para recordarlo, para agarrar las fotos, para agarrar, no sé, la ropa que usaba, para recordar qué me dejó en mi corazón, y agradezco quizás el pasaje de la vida de ese ser humano por mi vida, quizás ahí puedo como calmarme, que me llegue una cierta paz y puedo dar paso a la vida que a mí sí me toca vivir ahora, porque yo me quedé acá, claro. Por algún motivo yo estoy vivo. Sí. Mi familiar, mi pareja, mi amigo, lo que sea, se fue. A él le tocó irse, pero yo estoy acá. Es difícil para el que se queda. Es mucho más difícil, no me cabe la menor duda. Para el que se va no es difícil. Es difícil porque la ausencia física del ser querido se siente, ¿sí? Es un dolor que se siente. Y negarlo es como tratar de esconder algo debajo de la alfombra que no nos hace bien. Claro. Cuando a veces a una persona que está en duelo se le dice, bueno, pero basta, no piense, ya está, él está tranquilo en otro lado, vos ahora hace tu vida. Bueno, es imposible, hay que dar lugar al espacio de duelo. No se puede hacer todo tan rápido. La mente y el corazón tienen otros tiempos, que no son los tiempos biológicos. No es como si dice, bueno, en 2 años esta persona tiene que haber salido adelante. Bueno, no sé, qué sé yo, habrá que ver. Habrá que verlo. ¿Hay alguna forma en particular de abordar ese tema cuando el paciente sabe, pero no quiere? Está aparte de la negación, ¿no? Sí, no quiere, hay formas, digamos. Nosotros nos especializamos en ciertas técnicas y terapias que tienen que ver con el acompañamiento en estos momentos. Pero básicamente, digamos, yo podría decir que lo que se hace es tratar de poner en palabras, digamos, todo lo que este paciente siente y cuáles son los motivos por los cuales no se quiere ir. Porque uno me puede decir, y bueno, lógico, ¿quién se va a querer ir de la vida? No, bueno, no sé. Hay gente que yo he escuchado que no se querían ir, no porque querían seguir viviendo, sino porque tenían temor de cómo sus familiares iban a quedar después de irse. Claro. Hay gente que me ha dicho, doctora, yo no doy más, mi cuerpo no me da más, yo me quiero ir, pero siento que si me voy, fracaso, los dejo solos, ¿cómo se van a cuidar? Entonces, los cuidados paliativos lo que hacen es tratar de ver en ese paciente qué es lo que lo está atando todavía a la vida, más allá de, bueno, el instinto de supervivencia, más allá de las ganas de vivir, claro, porque uno puede decir, sí, obvio, yo he atendido pacientes que les ha tocado a temprana edad y me decían, pero tengo toda la vida por delante, ¿no? Entonces es muy difícil aceptar eso. ¿Por qué te tenés que ir si tenés tanto para vivir? Y hay preguntas que no tienen respuesta desde la ciencia. En todo caso, cada uno tendrá que buscar dentro de su espiritualidad o de su religión cuál es esa respuesta. Y también poder tolerar a veces vivir sin esa respuesta. Qué apasionante. Yo te juro que estoy sorprendido. ¿Todos tenemos este tratamiento paliativo? No, para nada. Lamentablemente, hace muy poquito tiempo se aprobó la ley de cuidados paliativos, que es un paso gigantesco en la Argentina porque reconoce que los pacientes que van a morir tienen derecho a una asistencia integral y de calidad y que también contemple los cuidados emocionales y espirituales. Ahora, eso es la ley, que está muy bien, porque si no hay ley, uno después no puede reclamar o no se pueden crear los servicios. Pero lo cierto es que menos del 5%, según los estudios, de los pacientes que tendrían que contar con cuidados paliativos llegan a esos cuidados. Sí. Hablando de eso, yo lo que quería preguntarle, sacándonos el límite de la muerte, ¿a vos qué te parece hasta cuándo llega el cuidado paliativo? El cuidado paliativo llega hasta el final, y es más, sigue después, porque sigue a veces con los familiares.
los familiares no es que uno después dice, bueno, se falleció el paciente, bueno, ya está, se terminó. Un gusto. No. Lo ideal sería acompañar a esos familiares a transitar esa pérdida, ¿no? A veces lo puede hacer el mismo equipo de cuidados paliativos o a veces lo puede hacer recomendándole un tratamiento de apoyo psicológico. Pero yo me gustaría como tirar esta pregunta o esta inquietud, digamos, que más allá de que la medicina se ocupe de los cuidados paliativos, quizás crear conciencia en las sociedades que todos podemos tener una mirada paliativa. Claro. Y eso lo podemos hacer desde nuestro lugar, porque yo no puedo reemplazar como psiquiatra de un paciente el apretón de mano o el abrazo que puede dar un familiar, o la charla que pueden tener un hijo y un padre sabiendo que el padre se va a morir. Entonces, yo lo que muchas veces trato de trabajar con las familias es aprovechen este tiempo, en vez de luchar contra lo que se va a venir, a despedirse. Claro. Hablar de lo que nunca se pudo hablar, decirse lo que quizás no se pudieron decir, para poder cerrar, porque cuando alguien muere se cierra una biografía. Digamos, la muerte física lo que hace es condicionar el cierre de una biografía. Claro. Una persona que nació, vivió como haya vivido y muere. Pero todo eso, digamos, sería bueno que pueda ser acompañado por otro ser humano que todavía le toca quedarse en la vida. Es como decirle, es cierto que morimos solos, nacemos solos y morimos solos, entre comillas, porque nacemos con alguien que nos está dando a luz, con los médicos que nos están ayudando, con las familias que nos están esperando, y en el momento de partir es cierto que cruzamos ese puente solos, pero también lo hacemos acompañados. Claro. Lo hacemos acompañados del amor de la familia, del amor de lo... A ver, cuando digo familia no digo solamente la familia biológica, digo de lo que representa para cada uno. Sí, la sociedad cercana, el amor, los vecinos, a quien vos quieras. Sí. Pero entonces es cierto, ese puente se cruza solo. Como yo hablé una vez con un paciente, me decía, bueno, pero yo en el momento de morir voy a estar solo. Sí, es cierto, en ese momento, cuando cruces, vas a estar solo, pero vas a estar acompañado por todos los que te aman. Claro. Perdón, que sí. te interrumpa, no, pero ¿sabes lo que se me acaba de ocurrir en realidad? No sé si es la palabra, ¿no? Pero qué importante sería, por decir esta palabra, una capacitación, ¿no? a la sociedad en general, porque a veces yo creo que uno como familiar, con tanto cariño, y esa negación que contabas vos que tiene de que no se vaya, acompaña mal al enfermo, ¿no? Sí, totalmente, Edgardo, porque a veces porque uno quiere mucho y quiere que el paciente no sufra, comete cosas que no son buenas. Mira, me pasó con una paciente hace muy poco que, bueno, le dieron el diagnóstico de leucemia. Y la familia, lo primero que, digamos, una familiar, no voy a dar datos obviamente porque como médicos no podemos, pero la familiar me llama y me dice, doctora, mire, le acaban de dar este diagnóstico en la clínica, yo le pido por favor que no hable del tema con ella, que no, nosotros le dijimos que no, que en realidad este diagnóstico no es tan así, que vamos a hacer unas interconsultas y bueno, nosotros no queremos que ella se dé cuenta, porque queremos que se vaya en paz. Bueno, yo hablo con la paciente y la paciente lo primero que me dice es, doctora, yo sé que me voy a morir, tengo leucemia. Mi familiar no quiere que yo lo sepa, pero yo lo sé. Entonces, bueno, en ese caso acompañé a la paciente a que pudiéramos hablar con la familiar y que la paciente sea quien le comunique a la familiar y la tranquilice. Bueno, terminaron las dos llorando, abrazadas, ¿no? Diciendo, bueno, yo creía, yo lo hacía por tu bien, yo no te lo quería decir, pero yo lo sabía, pero bueno, eso, digamos, uno a veces piensa que las cosas
no se saben porque no se dicen con todas las letras. Y eso no es así. Hay una percepción que tiene el ser humano que sabe cuando las cosas están mal. También es cierto que no todos los pacientes quieren recibir el diagnóstico. Por eso también en cuidados paliativos nosotros somos muy cuidadosos de decimos el diagnóstico en la medida que el paciente lo reclame, porque también el paciente tiene derecho a decir yo no quiero saber. Y también tiene que ser respetado. Claro. Pensando así también puede decir que se lo guarda. Y a lo mejor puede mostrar una actitud hacia afuera, pero por dentro sabe que cómo viene la cosa como para calmar, que sea suficiente maduro, por ahí, maduro, no sé si la palabra es maduro. Sí, eso es muy difícil en los pacientes, y yo eso sí insto a las familias a hacer un trabajo importante en estos casos, porque los pacientes cargan muchas veces con doble trabajo. El trabajo de prepararse para la muerte, que saben que va a venir, pero no saben cómo va a ser y tienen miedo. No miedo, lo que los pacientes me cuentan, no es miedo a qué hay más allá. Algunos sí tienen miedo al castigo cuando son muy religiosos por cosas que teóricamente hicieron mal. Otros tienen miedo a que los familiares queden desamparados, pero lo que tienen miedo es sobre todo al proceso de morir. Tienen miedo de tener miedo, desesperación, angustia, ahogos, dolor. Y aparte de eso, tienen que hacer el esfuerzo de mostrarse bien para que su familia no se caiga. Exacto. Con lo cual es un doble esfuerzo. Entonces, yo lo que siempre intento trabajar con las familias es aceptar el momento, ponerse junto a su familiar, tomar unos mates, sostenerle la mano. A veces no hay que hablar. A mí alguien muy chiquito, a quien amo profundamente, cuando estaba pasando por una enfermedad muy grave, me dijo una vez: no tenés que decir nada, solamente me tenés que acompañar. Yo sé que vos estás acá. Y eso a mí me marcó. Sí, imagínate. Entonces, yo digo, a veces no hay que hablar tanto, no hay que rellenar. Hay que estar. 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 Con silencio, hasta eso sirve. Exactamente. Se me ocurre en todo esto, y pensando en lo que vos decías, ¿se dan situaciones graciosas dentro de la muerte? Dentro del yo me voy a morir y te tocó, por ejemplo, alguien que sea de muy buena onda y diga, che, dejen de sufrir por mí, porque total, no sé, pasa esto. ¿Pasa eso? Y sí, hay gente que utiliza el humor, digamos, como para transitar mejor esa situación. Gente que me dice, bueno, no, pero yo, miren, no se pongan mal, que yo desde el cielo voy a hacerles tal broma o tal chiste, o cuando me muera, no sé, bailen en mi velatorio. Sí, me ha pasado, digamos, hay de cosas. Relatos, sí, hay cosas. Hay tiempo para todo. Claro, hay tiempo para todo, y eso es lo bueno, digamos, cuando uno acompaña esos momentos de los pacientes, y también que me ha tocado en mi propia vida, digamos, despedir seres queridos, uno se da cuenta que a pesar del dolor puede haber paz, puede haber risa, puede haber esa mezcla de te abrazo, nos reímos de esta situación, no sé, cuídame desde el cielo. Yo hace poco perdí a mi papá y bueno, sabía que él se tenía que ir, y también pudimos decirnos todo lo que necesitábamos antes de que él partiera, pero también hacíamos chistes con cosas nuestras. Bueno, cuando estés arriba, cuidame, hacé tal cosa, tal otra. Creo que uno puede encontrar esa, no sé si es la palabra alegría, pero esa paz que te da como, bueno, esa aceptación, ¿no? Es la clave, porque vos decís aceptación, y vos fijate, yo decía, esa aceptación, para que se vaya, aceptación para que se quede. Llegar a ese encuentro de aceptarlo antes de partir es buenísimo. Cuando se trata de una persona mayor que ya vivió mucho tiempo, yo creo que es más fácil. Yo creo que es terrible, me parece a mí, Edgardo, corregime, cuando se trata de alguien joven, de alguien que se va de repente, pienso, alguien que deja una familia
que por ejemplo le da un infarto, una enfermedad, me imagino que ahí es transitarlo con la familia que queda, debe ser otra situación. Sí, es distinto ahí, porque son muertes intempestivas, no esperadas, no hay tiempo para la preparación. En ese caso sí, yo atiendo muchos familiares de pacientes que de repente me llegan a la consulta porque, bueno, tienen cuadros depresivos después de que perdieron un familiar hace unos meses y no pueden repuntar y se sienten mal. Y ahí el abordaje, digamos, es diferente, el acompañamiento es distinto, porque es muy difícil para un ser humano aceptar cosas que no tienen respuesta, ¿sí? Porque uno, por ejemplo, cuando parte un niño, ¿no? Es muy difícil para la familia y para todos los que vemos eso. Se vive como a veces una sensación de injusticia. ¿Por qué le tocó a él? Que si era tan chiquito, tenía una vida por delante, no va a poder desarrollar todo lo que se soñó para él. Ahí me imagino que entra mucho el papel de la creencia religiosa. Sí. Yo doy espacio a la creencia del paciente. Ajá. Siempre pregunto en qué cree el paciente, cuál es su espiritualidad, porque no solamente a veces la religión ayuda. Hay pacientes que quizás no profesan una religión de las que nosotros conocemos, pero que tienen desarrollada una espiritualidad. Y yo digo, por espiritualidad, el haberte preguntado sobre cuestiones existenciales, ¿no? Aquellas personas que se preguntan desde temprana edad a veces cuál es el propósito de mi vida, para qué vine al mundo, quién nos creó. Hay gente que tiene esas preguntas y hay otra gente que no, y no está ni bien ni mal, pero hay gente que me dice, yo doctora nunca me pregunté por qué estaba acá, yo crecí, viví, hice la carrera y ahora me tengo que ver con todo esto, ¿no? Claro. Lo que sí, digamos, hay algo que yo no puedo ocultar, porque eso sería como traicionar a mi propia creencia. Cuando algún paciente me pregunta específicamente, yo doy lo que yo siento. Claro. ¿Por qué? Porque, digamos, el acompañar a un paciente requiere de mucho respeto y requiere de estar en una verdad, en el sentido de yo no puedo mentirle a mi paciente, yo no le puedo decir que no tengo tal creencia cuando el paciente me está interpelando como ser humano. Claro. ¿No? Entonces yo siempre le digo, mire, como médica yo le digo las cuestiones médicas, ahora como ser humano yo le digo lo que a mí me parece, lo que yo creo, ¿no? Porque me parece que de eso se trata. En todo caso es un encuentro entre seres humanos, yo con un saber, un conocimiento para acompañarlo como médica, pero después hay todo un bagaje como ser humano que eso es propio de cada uno, ¿no? Exacto. Bueno, mira, yo lo que te quería preguntar, si es que lo haces, ¿cómo haces para no involucrarte a fondo por ahí y mantener esa cierta distancia, ¿no? Por así decirlo. Y atado a esto, si hay algún paciente que te marcó mucho. Uy, bueno, gran pregunta. Sí, a ver, es todo un trabajo mantener de alguna manera la distancia justa que te permita, por un lado, ser afectuoso con el paciente y atenderlo desde lo más humano tuyo, y por otro lado, saber que ese no es tu camino, no es tu vida, y vos tenés otra vida, ¿no? Porque digo, si a vos el atender pacientes con estas características te arrastra a deprimirte, a la tristeza profunda, en forma permanente, vos no vas a poder ayudar al que sigue, ¿no? Entonces es un trabajo, digamos, difícil. En mi caso me ayuda mucho mi propia espiritualidad, digamos, el sentir que esta es mi vocación, que este es mi propósito, y que si es mi propósito y es mi vocación, voy a tener las herramientas y la fuerza para hacerlo, ¿no? Que si me marcan pacientes, sí, muchísimos. Hay pacientes que llevo en el corazón profundamente. No solamente pacientes que han partido, pacientes que también viven con enfermedades psiquiátricas muy, muy difíciles y que sufren mucho
y que yo he acompañado y han logrado una cierta mejoría y nada, los quiero, yo quiero a mis pacientes, pero justamente por quererlos me ayuda a tratar de ser mejor médica Y para mira, con ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con respecto a este tema, vos como profesional estudiás un montón. Sí. Yo también estoy en el ambiente de la salud, pero como dice uno después en la cancha es otra cosa, ¿viste? Vos sentís que estás obviamente muy capacitada para lo que haces, te encanta, lo disfrutás, pero llegaste a un, no sé, un paciente que sentís que te enseñó él a vos. Sí, muchísimas veces me enseñan los pacientes a mí, de cómo afrontar los miedos, las cosas que me han dicho, digamos, de lo que me enseñan los pacientes todo el tiempo es es como si me dijeran, aprovecha el tiempo, doctora, que no tenemos tanto. Y ese aprovechar el tiempo yo lo vivo, no, bueno, ser feliz, divertirme todo el tiempo, no. A ver, ¿qué es lo importante en mi vida? Y darle lugar a eso que es importante. Cada uno verá, ¿no es cierto? Si son sus afectos, si es su trabajo, si es un poco de cada cosa, pero es como si ellos me devuelven, mira que te puede tocar en cualquier momento, no tires mucho de la cuerda, no sabemos el día que nos vamos. Entonces yo vuelvo a mi casa con mi familia y trato de disfrutar en la medida que puedo de eso que a mí me hace me pasa feliz. igual en la salud, me pasa igual, porque también trabajo con pacientes así y es como que, no sé, hay problemas que no me hago, no sé. Claro. ¿Vos? Eso, perdón, quería agregar esto que se me viene ahora a la cabeza, digamos. Es como que te enseña a relativizar algunas cuestiones, de decir, bueno, pero agradecer ciertas cosas. Bueno, yo tengo comida, tengo trabajo, tengo salud en este momento. Bueno, hay gente que no, hay gente que no. Y bueno, entonces yo agradezco esto y trato de disfrutarlo. Eso no quiere decir que yo viva feliz y no tenga mis propios problemas como ser humano y enfrentar mis propios desafíos. No es así. Eso va por otro lado. ¿No? Pero sí, me enseñan muchísimo. Yo digo que en ese encuentro yo tengo algo para ofrecer desde la medicina y desde lo humano y ellos me devuelven mucho más a mí, muchísimo más a mí. Che, y acá voy con una pregunta para ponerle un poquito de color, ¿no? Yo voy haciendo por ahí discúlpenme si me voy de la rama, ¿no? No, me gusta a mí, a ver. Existe el momento mágico, supongamos, que, no sé, yo me voy a morir, yo creo que estoy bastante preparado para eso. Yo siempre a todo el mundo le digo, bueno, si me toca, que Dios me ayude, me voy a preparar para irme. Una vez hablando con Lucas, un sacerdote que vino acá, le digo, cuando leí la Biblia, yo me imaginé toda una historia de ciencia ficción. Digo que venía, viste, la nave arriba y bueno, iba Noé y lo seguía y bueno, y abría, viste. Digo, bueno, soy energía. Imagínate lo que debe ser un momento, explotarme y ser parte de todo, viste. Que bueno, y cruzo, todo eso. Y vos decís del otro lado, y acá es donde voy a la pregunta, que te dijeron, che, pero, no sé, yo te voy a dar una señal. O si se siente algo, o tuviste algún momento de decir, che, vos sabés que, mira, me pasó esto, qué curioso, ¿cómo puede pasar a alguien que está en la ciencia, que le pase algo que no entiende? ¿Se entiende la pregunta por dónde va? Sí, se entiende, sí. Ay, a ver, No, bueno, difícil. Es difícil, ¿eh? A lo mejor no pasa nada. No, a ver, algo mágico, digamos. Yo creo que uno habla de magia cuando, bueno, parece algo como que aparece, uno no puede explicar y, bueno, uno dice, ¿de dónde vino esto, no? Sí. A mí, no es que no ha habido un paciente que me haya dado la señal desde el más allá, no. Sí he escuchado a familiares que me han comentado muchas veces en este posterior, digamos en la fase posterior de la muerte de su ser querido, que lo han visto, que los ha venido a visitar en sueños, que lo veían radiante, que lo veían bien, que les hacía algún señalamiento o les decía algo que no les había podido decir.
Eso me ha pasado con frecuencia. Mira vos. A veces con vergüenza me lo contaban, ¿no? Recuerdo Claro. una señora que me decía, doctora, usted va a creer que yo estoy loca, pero había fallecido el marido y me decía, pero yo lo vi. Me sonreía y me decía que estaba todo bien. Entonces, yo como médica no puedo ni asegurar ni negar, digamos. La ciencia, yo creo que esto en lo que yo veo en la medicina, hay un cambio de paradigma que se está dando en la ciencia médica y en las ciencias biológicas, digamos. El paradigma, bueno, qué sé yo, hasta hace muy poco era la materia física, es decir, nosotros somos seres humanos con un cuerpo físico, nacemos, nos desarrollamos, morimos y se termina nuestra historia ahí. Ya de alguna manera la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hace ya 2 décadas empieza a meter en la definición de salud algo de la espiritualidad de los pacientes. Y dice que bueno, que alguien que esté saludable en realidad es aquel que puede tener una situación física, mental, emocional, espiritual, digamos, buena, entonces está sano. Entonces, de a poquito es como que la ciencia empieza a reconocer que la espiritualidad tiene mucho que ver. Y de hecho hay estudios donde se ve que las personas que tienen una cierta espiritualidad desarrollada se van más tranquilos. También hay dentro de la ciencia, como 2 corrientes. Están los médicos más duros que dicen las experiencias cercanas a la muerte no existen. En realidad, cuando un paciente dice que vio, digamos, por ejemplo, pacientes que tienen paro cardiorrespiratorio y de repente ven cómo los reaniman, ven lo que está pasando alrededor de la sala, lo que está pasando en el quirófano de al lado, si están en un hospital, y vuelven a la vida y después cuentan esto. Y la ciencia o los médicos les dicen, no, esto es parte de tu cerebro que en ese momento funcionaba mal, tuviste un síndrome confusional, como llamamos los médicos, que es ese síndrome donde el paciente está confuso, con pérdida de conciencia, puede haber alucinaciones, delirios. Entonces eso te hizo llevar a ver toda esa situación, eso en realidad nunca pasó y bueno, nada, vos volviste a la vida. Pero hay toda otra corriente que cada vez, digamos, se está estudiando más y que todavía no se puede medir con los conocimientos que hasta ahora tenemos, pero hay agrupaciones y hay un conjunto de científicos que se dedica a estudiar las experiencias cercanas a la muerte. Y ellos han entrevistado muchos pacientes que han vuelto y que ellos lo que detectaban es que lo que relataban nunca podía haber sido de un cerebro desorganizado, porque habían visto cosas que ocurrían en otros lugares y era imposible que esos pacientes lo supieran. Es más, hace poco vi la entrevista del jefe de cirugía de un hospital de Barcelona, en España, muy importante, donde él cuenta lo que le contó una paciente de él, ¿no? Cuando terminaron la reanimación y la llevaron a la terapia intensiva, y la paciente, él se acerca, está el video en YouTube, este médico existe. Sí, lo vi. ¿Lo viste? Sí, y la paciente le cuenta. Le dice, no, doctor, no me cuente nada porque yo le voy a decir a usted todo lo que pasó. Yo estaba en esta sala, ustedes me reanimaron, en la sala de al lado estaban operando de tal cosa. Bueno. ¿Cuál es la explicación? Nadie sabe. ¿Cuál es la explicación? Nadie sabe. Nadie sabe ahora. Pero digo, qué sé yo, hace 100 años atrás, si alguien iba a comentar, digamos, en el ámbito médico, que iban a existir tratamientos, no sé, terapia genética, iban a decir, no, pero ¿cómo puede ser? Es una locura, es un delirio. Bueno, ahora se sabe que esto existe. Entonces digo, a mí me parece que uno no tiene que cerrarse, porque yo, como le digo, a veces le digo a mis hijas, ¿no? Que algo no se pueda demostrar científicamente no significa que no exista. Claro. El método científico tiene sus parámetros. Para que algo sea reconocido por tangible, la ciencia, digamos, tiene que ser medido, estudiado.
está bien, eso está muy bien. Y así nos manejamos los médicos. Yo no puedo dar una sustancia que no esté probada, un fármaco que no esté probado. Pero yo no puedo desconocer que hay ciertas experiencias que viven las personas que yo no las puedo explicar desde la medicina. Claro. Y yo no puedo decir, no, está loco, está delirando. Y esto lo digo como psiquiatra. Sí, sí. Yo tengo mucho entrenamiento en entrevistar pacientes y sé cuando un paciente está delirando y alucinando y cuando un paciente tiene otro tipo de relato. Entonces, digo, no todos los pacientes que tienen estas experiencias o que se les ha aparecido un familiar o han visto algo están locos. No es así. Qué tremendo, ¿no? Yo siempre pienso, digo, son cosas que, bueno, nos pasan y vos las escuchás, ¿viste? Pero escucharla en primera mano es un lujo. Sí. La verdad que es así. Vuelvo a agradecerte mucho el haber estado acá. Me quedé con ganas de un montón de cosas. Seguramente la gente va a escribir y va a preguntar otro montón de cosas. Espero que la podamos invitar alguna vez más, ¿no? Bueno, sí, vas a quedar arreglaremos. Comprometida para otro día, Un seguramente. regalito. Esto es de Printanet y de Dagoat. Bien, mira un regalito. No había por qué, gracias. A ver si fuimos bien. Gracias. Ah, ¿Lo abro asesorados. ahora o después? Abrilo si bueno. querés, a ver si nos asesoraron bien, si realmente te gusta. Sí, me encantan, los asesoraron muy bien. Son saumerios, me bien. encantan. Bueno, esto también tranquiliza, ¿eh? Esto Tranquiliza. te lleva como una paz Exacto. importante. Yo les agradezco a ustedes la posibilidad de hablar, ¿no?, de estas cuestiones, porque bueno, a veces uno en las consultas tiene que ir más a lo médico y después toda esta parte, digamos, bueno, la habla con los más íntimos, ¿no? Y el llegar a otros me parece importante. Y yo, si pudiera decir algo, yo lo que le quiero decir a la gente que está sufriendo es que todo es cíclico en la vida, nada es permanente, ¿sí? Nosotros estamos en cambio continuamente. Que estés padeciendo algo ahora no significa que lo vayas a padecer toda la vida. Puede cambiar. Puede cambiar. Puede cambiar, hay que ser paciente. Sí, Muy hay que paciente. cultivar la paciencia. Cultivar la paciencia. Sí, Es sí. otra de las cositas. Sí, acompañar a la gente, a sus amigos, con buena energía, con buena onda. Exacto. Y bueno, lo que se pueda. Estar. Che, bueno, gracias Paula por haber estado en este programa. Seguramente venimos para otro. Va a haber una segunda Sí, parte. la verdad, muchas gracias. Yo la pasé espectacular. Yo también. Yo también, la verdad que me sentí como en casa, nada, Nos- gracias a ustedes. Nos extendimos muchísimo. Bueno, nos vemos en otro programa, otra entrega de Éter en el Caos.